conociendo del Señor, porque estaba diciendo: Señor, es imposible que yo haya podido llegar aquí bajo otra circunstancia. En algún punto de mi vida, cuando todo estaba a punto de irse por un precipicio, tú me salvaste, tú me libraste. Eso es una gran verdad. La historia tú la escribes. Tú escribes tu propia historia, como tú quieres que las cosas pasen. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, pues nuestros padres como que escribían mucho sobre nosotros, ¿no? Y nos daban a veces unas guamisas bien puestas, y al final te decían que lo hacían por amor, y aquí te daban a decirle: déjame amarte de regreso. Me duele más a mí que a ti, decían. Sí, cómo no. ¿Verdad? Como que no funcionaba mucho la cosa entonces. Así le pasó a usted, no me diga que no. Y por ahí el hermanito: yo se recibía. Mentira. Nos pegábamos, sentía que odiábamos al papá. Alguien un día escribió sobre ti. No sé cuál sea hoy o en qué punto estés hoy de tu vida, pero muchas cosas sobre ti fueron escritas. Y es el tiempo de cambiar algunas. Hay cosas que son muy importantes para el Señor, que son sumamente importantes. Vaya conmigo a Mateo, por favor, el capítulo 22. Mateo, quiero escuchar esos iPads abriéndose. Mateo, el capítulo 22, por favor. Vamos por ahí del verso 36. Dice la palabra de Dios: Maestro, miren, estos son los discípulos del Señor. Algo que a mí me impactó mucho, sáquese brillo, aunque sea, pero usted haga algo en bendición. Miren pues, y le damos mucho valor a muchas cosas que el Señor, cosas que para Dios, que para nosotros, perdón, son muy importantes, y las sobreestimamos. Y cuando sobreestimamos esas cosas, le quitamos o le tenemos que quitar valor a algunas otras, porque nadie puede servir a dos señores y estar bien con los dos. O sirves a uno o sirves a otro, ¿verdad? Es muy importante que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados con el corazón de Dios. Y los discípulos en el tiempo de Jesús tenían ese problema. Y entonces fueron a la fuente de toda sabiduría, Jesucristo. Y dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En otras palabras, ¿cuál de los mandamientos, todos que existen, son los que nosotros tenemos que respetar más? Porque yo te puedo decir que tienes que proveer para tu casa, porque la Biblia dice: el que no provee para su casa es semejante a un impío y ha negado a Dios. O sea, el que tú seas proveedor de tu casa es un mandato del Señor, es una necesidad. Pero hay gente que sobrevalúa tanto ese mandamiento que se olvida de otros más importantes. Hay gente que le da tanto valor a ciertas cosas que puede adquirir, y para poder hacer eso tienes que quitarle valor a otras. Sacrificar a tu esposa, a tus hijos, tu casa, tu tiempo, tu intimidad. Y los discípulos tenían ese gran problema con el Señor acá, porque decían: Señor, hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero de todas las cosas que hay que hacer, yo te vengo a preguntar cuáles son los más importantes. Porque la palabra gran aquí no está hablando de tamaño, está hablando de importancia. Y el Señor les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios te dio
Y las fuerzas se tienen que gastar. Hay gente que dice, ay, la verdad que estoy cansado. Estoy bien cansado. Pero ahora, vamos a escuchar por qué estás cansado. Es que trabajé tanto esta semana. Ahí estuvieron tus fuerzas. Las fuerzas que Dios te dio para amarle a Él, las gastaste en otra cosa. ¿Alguien me está escuchando acá? No, está calladito y dice que está recibiendo bastante. Estoy bien cansado hoy, mi amor, ni me hables. Estoy fundido, decimos, ¿verdad? Lo primero que Dios está diciendo, yo te di fuerzas. Y las fuerzas se tienen que gastar, tarde o temprano. Hay mucha gente que dice, es que la verdad ya me cansé de servir tanto al Señor, estoy quemado, estoy fundido, estoy cansado. Servir a Dios no es una opción, iglesia. Se tiene que servir al Señor para sentirse vivo, se lo digo yo por experiencia. No significa que usted va a ser pastor y va a hacer lo mismo que yo hago, pero sí en su escala tiene que buscar la manera de servir a Dios. Teníamos gente en el encuentro sirviendo al Señor, que tenían trabajo, tenían compromisos y los pusieron a un lado para servir a Dios. ¿Verdad? Servir a Dios es una necesidad. Es algo que Dios te pide que hagas. Pero si estás cansado de servir a Dios o cansado de algo, descansa. No, que estoy cansado, voy de la iglesia. ¿Verdad? Estás cansado, vete a descansar. Y ya cuando hayas descansado, vienes a servir. ¿Me estoy explicando acá? Es verdad, las fuerzas se nos agotan a veces, pero hay una forma de recuperarlas. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. ¿Verdad? Diga conmigo, yo voy a renovar mis fuerzas. Por muy cansado, todo el mundo por favor, por muy cansado que esté, voy a descansar para renovar mis fuerzas. Pero nunca podré dejar de servir a Dios.